Ya está. Buenas tardes. Les rogaría que pusiesen los móviles en modo avión, por favor, para que no interrumpan la grabación de la entrega de premios. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Doctora María Sánchez González, presidenta del Comité de Ética de Investigación del Instituto de Salud Carlos III. Doctor Ramiro Núñez Vázquez, presidente de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia. Doña Laura Quintas Lorenzo, presidenta de la Real Fundación Victoria Eugenia. Don Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11, que nos acompaña hoy aquí como anfitrión de esta sala. Estimado personal científico, galardonado con el Premio Internacional de Investigación sobre Coagulopatías Congénitas, Duquesa de Soria 2025, miembros del Consejo General de Patronato, miembros de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia, señoras y señores, como miembro de Patronato de la Real Fundación Victoria Eugenia es un honor dirigirme a todos ustedes y quiero darles la bienvenida a este acto de entrega del Premio Internacional de Investigación sobre Coagulopatías Congénitas, Duquesa de Soria 2025. En primer lugar, quiero transmitirle las disculpas de la infanta doña Margarita de Borbón y Borbón, infanta de España y presidenta de honor de nuestra fundación, que no podía asistir en el último momento por motivos de salud. A continuación, Pilar Sánchez Soya, gerente de la Real Fundación Victoria Eugenia, procederá a la lectura del acta de resolución de los premios Duquesa de Soria 2025. Buenas tardes y bienvenidos a todos. El jurado evaluador del Premio Internacional de Investigación sobre Coagulopatías Congénitas, compuesto por la doctora doña Inmaculada Soto Ortega, jefa de sección de hemostasia y trombosis, Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Central de Asturias. El doctor don Francisco Vidal Pérez, jefe del Laboratorio de Coagulopatías Congénitas del Banc de Sang i Teixits de Cataluña. La doctora doña Cristina Sierra Aisa, Servicio de Hematología y Hemoterapia, jefa de sección Hemostasia y Trombosis de BioVizcaya, Vizcaya Health Research Institute, del Hospital Universitario Cruces de Bilbao. En virtud de los trabajos presentados a dicha convocatoria, este tribunal resuelve conceder premio al proyecto de investigación en medicina básica a doña Andrea Miguel Batuecas, investigadora predoctoral en el Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid, por su trabajo Terapia celular para el déficit congénito del factor 5, desarrollo preclínico, validación funcional y bases reguladoras para su futura traslación clínica. Premio al proyecto de investigación multidisciplinar al doctor Rubén Cuesta Barriuso, investigador principal del Grupo Hemofilia y Enfermedades Raras y Fisioterapia del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y doctor en Fisioterapia por la Universidad de Murcia, por su trabajo Calidad de vida, trastornos hemorrágicos, uroginecológicos y de salud sexual en mujeres con trastornos hemorrágicos. Premio Internacional de Investigación sobre Coagulopatías Congénitas, Duquesa de Soria 2025, al doctor Juan Andrés de Pablo Moreno, doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y profesor del grado de Veterinaria en la Universidad Europea de Madrid, por su proyecto Déficit del factor 5 de la coagulación, desarrollo de un modelo de enfermedad en ratón, estudios in vitro e in vivo de terapia génica,
y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente acta en Madrid a 21 de noviembre del 2025. Enhorabuena a todos. Tiene el uso de la palabra doña María Sánchez González, presidenta del Comité de Ética de Investigación del Instituto de Salud Carlos III, técnico superior especializado en Instituto de Enfermedades Raras, médico especialista en salud pública y doctora en medicina. Hola, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a la entrega de premios. Perdonadme si voy a leer un poco porque no quería dejarme nada de lo que he pensado deciros. En este ámbito nuestro de las enfermedades raras hay una serie de dificultades añadidas a la investigación, y el hecho de que la Fundación premie la excelencia a los equipos, a los proyectos, durante más de 35 años, una ardua labor de promoción, divulgación y financiación de la investigación, es algo que hemos sido testigos desde el Carlos III. Me gustaría subrayar que la investigación es por y para los pacientes, y que considera su seguridad, su bienestar y calidad de vida como algo fundamental, con especial atención a la infancia. La búsqueda de mejores tratamientos que aumentan la calidad de vida según la etapa de afectación, la investigación también de lo social y la atención a la salud mental es algo esencial. Todo lo conseguido a lo largo de los años hace que al final la inserción en el mundo social, escolar y laboral mejore, pero como siempre en nuestro ámbito hay mucho por hacer. Premiar el esfuerzo que hacen los equipos de investigación, incentivando la excelencia, es una forma de visibilizar los increíbles trabajos que llevan a cabo. Con la irrupción de nuevas posibilidades en las terapias génicas, y aquí quiero hacer el inciso sobre una noticia que daba la Fundación en junio sobre el primer paciente en España que había recibido una terapia génica para generar el factor 9, es un avance significativo para todos. También los nuevos modelos metodológicos ayudan en la consecución de estos tratamientos. Me refiero sobre todo a modelos largos de lenguaje, a inteligencia artificial. Pero claro, como siempre, como pasa con todas las nuevas tecnologías, tenemos que velar porque conlleva un riesgo. Y esto lo hablo desde la perspectiva de un comité de ética de la investigación. Sabemos que toda investigación debe contar con el apoyo de los participantes y en el caso de las enfermedades raras vivimos un fenómeno de auténtica disposición a avanzar en la investigación y compartir datos y experiencias, muestras y participar, de hecho, en la investigación. Y justamente es esta alta disposición lo que hace que tengamos que vigilar más los principios éticos. Tener en cuenta su autonomía, que la información sea completa y que las medidas para protegerlos sean exhaustivas es algo en lo que incidimos mucho. Aspectos sobre el consentimiento informado, datos genéticos o incluso la edad de los participantes son factores que tratamos de proteger cuando nos vienen proyectos de investigación, ya no tanto más en el aspecto de medicina básica que en los estudios clínicos, por supuesto. Y además hay que tener en cuenta que en un mundo globalizado donde la investigación es transnacional, esta compartición se vuelve pues con cierto más riesgo y hay que velar por que todo vaya bien. Por último, solo quería terminar dando la enhorabuena a los premiados y a las premiadas hoy por su labor, por el trabajo que realizan, para que sigan por ese buen camino y además se conviertan en mentores de los más jóvenes, para enseñarles tanto el valor científico como el valor de las buenas prácticas. Y sin su esfuerzo no sería posible el avance. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Tiene el uso de la palabra el doctor Ramiro Núñez Vázquez, presidente de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí, como presidente de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia y en representación de todos mis compañeros de la comisión, es un verdadero honor participar en la entrega del Premio Internacional de Investigación sobre Hemofilia y Coagulopatías Congénitas Duquesa de Soria 2025. Las coagulopatías congénitas en general, la hemofilia en particular, probablemente sean patologías que han cambiado radicalmente en las últimas décadas, pocas décadas, y han pasado de ser patologías relativamente invalidantes o bastante invalidantes a patologías
con un mucho mejor pronóstico, con mucha mayor capacidad de tratamiento y, en definitiva, con una mejoría de la calidad de vida de las personas con estas patologías. Esto no es fruto de la casualidad, sino seguramente fruto también, o seguro, del trabajo constante de grupos, de organizaciones, de instituciones y de grupos como los que hoy premiamos en este acto, que seguramente han puesto el foco en este grupo de pacientes para conocer los mecanismos íntimos de las coagulopatías y poder mejorar, en definitiva, la calidad de vida de los pacientes. Los proyectos que hoy reconocemos son un ejemplo de la diversidad en la investigación, de la solidez de la investigación. Podemos reconocer trabajos que abordan terapias avanzadas, proyectos o modelos preclínicos, el aspecto multidisciplinar tan relevante en esta patología de calidad de vida, la salud de la mujer en relación con las coagulopatías congénitas o la adherencia al tratamiento son algunos de los trabajos que se premian. En definitiva, poner el foco en el impulso que ofrecen estos grupos de trabajo en el conocimiento científico y en el conocimiento en particular de las coagulopatías congénitas hemorrágicas. Yo, sin más dilación, quiero felicitar efusivamente y sinceramente, en nombre propio de la Comisión, a todos los premiados, animarles a continuar en esta línea de excelencia y porque, en definitiva, contribuyen al conocimiento científico, pero no solo eso, sino que se traduce en aumentar las esperanzas o las expectativas, en este caso de personas con coagulopatías congénitas, y no solo de ellas, sino de toda su familia. Así que muchas gracias. Gracias, Ramiro. A continuación tiene la palabra doña Laura Quintas Lorenzo, presidenta de la Real Fundación Victoria Eugenia. Muchas gracias. Presidenta del Comité de Ética de Investigación Carlos III, doctora María Sánchez, presidente de la Comisión Científica, doctor Ramiro Núñez, y don Jesús Hernández, desde la Fundación 11, gracias por acompañarnos hoy aquí. Profesionales galardonados por los premios Victoria Eugenia, Duquesa de Soria, 2025. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos hoy. En la anterior edición de estos premios, en 2023, adelantábamos la celebración del Congreso Mundial de Hemofilia que se celebró aquí en Madrid en abril de 2024. Y aventurábamos que podría ser, que pondría a nuestro país en el mapa mundial de la hemofilia. Y creemos que así fue. Y lo que en ese momento era futuro, hoy ya es presente. Este año se ha incorporado a la cartera de servicios la primera terapia génica en hemofilia B y tenemos nuestro primer paciente. Eso ha hecho que España vuelva a estar en el primer nivel del tratamiento de hemofilia y ha demostrado que hay un nivel asistencial muy elevado y no solo en los CESURES, sino también en hospitales como pueden ser el Álvaro Cunqueiro. Eso se lo debemos a todos los actores implicados, asociaciones, pacientes, FEDEMO, profesionales sanitarios y también, como no, a administraciones que han apostado y apuestan por este tipo de enfermedades. Aún así, todavía queda mucho trabajo por hacer. Muchas otras coagulopatías siguen con poca o casi ninguna investigación ni acceso a tratamiento. Y para eso estamos hoy aquí, para resaltar la importancia de la investigación y la necesidad de la mejora continua en la atención a las coagulopatías y a las personas que convivimos con algún tipo de coagulopatía. Y qué mejor ejemplo de esto que los trabajos que hoy premiamos aquí y otros tantos que se han quedado fuera, finalistas, y que son igualmente ilusionantes por los resultados que muestran y que animamos a que en siguientes ediciones, por favor, sigan trabajando. También al final de la jornada los resultados de los premiados del 2023 creo que nos van a contar cómo han continuado.
Para las personas que tenemos una coagulopatía es un momento esperanzador y deseamos que todos los estudios consigan mejorar la calidad de todas las personas con algún déficit de coagulación. Como han podido comprobar, las nuevas terapias han marcado buena parte del calendario de esta Real Fundación. En el marco del curso internacional que celebrábamos en septiembre, presentamos la guía sobre nuevas terapias en hemofilia y otras coagulopatías, que va dirigida a pacientes y que fue elaborada por la Comisión Científica de la Real Fundación y por FEDEMO. Desde esta Real Fundación tenemos el firme compromiso de seguir apoyando a la investigación y a la formación de profesionales sanitarios. Muchas gracias a todas aquellas personas y entidades que hacen que nuestros proyectos sean posibles. Nuestro reconocimiento también a las empresas que patrocinan estos premios y que nos dan soporte para poder estar aquí hoy y celebrarlo. Y, por supuesto, a Fundación 11 por cedernos y acompañarnos en el día de hoy, cedernos estas magníficas instalaciones. Quiero aprovechar también este foro para reconocer el trabajo de la Federación Española de Hemofilia por dar visibilidad a aquellas partes del colectivo que no estaban tan representados, como son las mujeres y niñas con coagulopatías, que cada vez estamos más visibles y cada vez se nos diagnostica más y mejor. Y también al resto de coagulopatías minoritarias o no tan minoritarias, que durante años han ido a remolque de lo que sucedía con la hemofilia y que parece que por fin están encontrando la atención merecida. Hoy tenemos una gran representación de muchas de ellas entre los asistentes y también de las generaciones más jóvenes, cuyo compromiso crece día a día y es indispensable para conseguir metas que nos proponemos como colectivo. A todos ellos, a todos vosotros, gracias por dar un paso adelante. Para finalizar, quiero agradecer también la dedicación y el esmero que el equipo de Real Fundación pone en todos los actos que hace. Este no ha sido menos. Pilar, Berta y Fernando, está por ahí. También a nuestro maestro de ceremonias, Juan Terrados. Y a los duques de Soria, que no han podido estar, pero es verdad que siempre nos acompañan y nos trasladan su máximo cariño. Enhorabuena una vez más a todos los premiados y premiadas y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia un año más. Muchas gracias, presidenta. A continuación, se procederá a la entrega de los premios. Premio al proyecto de investigación en medicina básica a la doctoranda Andrea Miguel Batuecas, terapia celular para el déficit congénito de factor 5, desarrollo preclínico, validación funcional y bases reguladoras para su futura traslación clínica. Doña Andrea Miguel Batuecas es graduada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid en 2021 y máster en Biomedicina por la Universidad de Cádiz en 2022. Actualmente realiza su doctorado en el Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, con un contrato competitivo de la Comunidad de Madrid. Ha recibido el premio a la mejor comunicación de póster moderado ICARE 2024 y el Premio Nacional de Investigación de la Real Academia de Farmacia en 2025. Además, colabora en proyectos de innovación docente centrados en el uso de modelos 3D para mejorar la enseñanza en ciencias biomédicas. Entrega el premio María Sánchez González. Recoge el premio doña Andrea Miguel Batuecas. Bien. A continuación tiene la palabra Andrea para que les pondrá en unas líneas generales el trabajo premiado. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Es un orgullo para mí y para todo mi equipo de investigación de terapias avanzadas poder recoger y recibir este premio al proyecto de investigación en biomedicina, en medicina básica. Pero, primero que todo, me gustaría agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia, en este caso, por dar visibilidad y premiar a un proyecto de una coagulopatía ultra rara, que es el déficit de factor 5, una enfermedad ultra rara que no invisible. Y para ello tenemos entre manos nuestro proyecto titulado Terapia celular para el déficit congénito de factor 5, desarrollo preclínico, validación funcional y bases reguladoras para su futura traslación clínica.
Por tanto, nuestra deficiencia de factor 5 es una coagulopatía congénita que se da por una ausencia o disfunción de este factor 5. Está categorizada como una enfermedad autosómica recesiva, ya que se han descubierto más de 250 mutaciones en el gen que codifica este factor. A su vez, se da de 1 a cada 9 por cada millón de nacidos vivos, de ahí su naturaleza ultra rara, y presenta unos signos clínicos muy heterogéneos, que van desde hemorragias leves en mucosas hasta hemorragias potencialmente mortales, en la gran mayoría de los casos no relacionadas con los niveles de factor. Se diagnostica mediante historia familiar, pruebas de coagulación y pruebas moleculares, y actualmente no existe un tratamiento eficaz para esta enfermedad, sino que el único tratamiento disponible es el plasma fresco congelado o los concentrados de factores, ambos dos de eficacia limitada y de difícil dosificación. Para ello, nuestro actor principal en este caso es el factor 5, que es una proteína que se sintetiza mayoritariamente en los hepatocitos del hígado y está compuesta por una cadena pesada y una cadena ligera unidos por un dominio B, el cual es necesario escindir para la activación de la proteína. Esta proteína tiene un papel relevante dentro de la cascada de coagulación, donde lleva a cabo su función procoagulante dentro del complejo protrombinasa para convertir la protrombina en trombina y, a su misma vez, tiene una función anticoagulante junto con la proteína C activada y la proteína S para mantener en equilibrio toda esta cascada de coagulación. Con el avance de la ciencia y la biomedicina, las terapias avanzadas se ponen en cabeza para la búsqueda de nuevos tratamientos y, en este caso, la terapia celular busca restaurar funciones biológicas mediante la inserción de células funcionales. Estas metodologías ya se han llevado a cabo en otras coagulopatías congénitas, como es la hemofilia A y la hemofilia B, y en este caso nos preguntamos si este tipo de metodología podría ser aplicable en nuestra deficiencia de factor 5, ya que, como os he comentado, este factor se sintetiza mayoritariamente en los hepatocitos del hígado. Por todo ello, la hipótesis central de nuestro proyecto surge de que la deficiencia congénita de factor 5 resulta de la ausencia de función de este factor, que mayoritariamente se sintetiza en los hepatocitos. Por tanto, la aplicación de estos hepatocitos o de sus precursores que produzcan este factor 5 funcional a niveles terapéuticos podría restaurar la coagulación y revertir el fenotipo de la enfermedad. Por tanto, en este contexto, la terapia celular se puede plantear como una alternativa duradera, viable y segura. El objetivo principal de nuestro proyecto, entonces, se basa en desarrollar y validar protocolos de terapia celular para esta deficiencia de factor 5 que, mediante el uso de hepatocitos funcionales o precursores que son capaces de producir este factor 5, podría restaurar la producción del factor en modelos in vivo. Para llevar a cabo esto han surgido diferentes objetivos específicos, donde encontramos la optimización del aislamiento y el cultivo en sándwich 2D y en esferoides 3D, tanto de hepatocitos de ratón como de humano, así como de células precursoras hepáticas de ratón, como hepatocitos diferenciados de estas células hepáticas. Establecer líneas celulares trasplantables y viables de estas líneas que os acabo de comentar, la evaluación in vitro de la viabilidad y la funcionalidad de todas las líneas, el trasplante in vivo en un modelo de ratón deficiente en factor 5, analizar la respuesta terapéutica en vivo mediante ensayos de coagulación y de biomarcadores hepáticos, así como comparar la eficacia de la terapia en función del tipo celular, el sistema de cultivo, la vía de administración y el sexo de nuestros animales. Se monitorizaría la persistencia y la duración del efecto terapéutico y, por último, se implementarían evaluaciones de seguridad y eficacia para esta terapia. Para poder llevar a cabo todo ello, la metodología que planteamos comienza mediante la perfusión y extracción de hígados de ratón, así como realizar biopsias humanas de hígado para conseguir el aislamiento de los hepatocitos de ratón como de los hepatocitos humanos, así como de las células precursoras de ratón, también denominadas células ovales. Posteriormente pasaríamos a purificar todas estas líneas celulares y diferenciaríamos estas células precursoras finalmente en hepatocitos diferenciados, para así cultivar todas estas líneas mediante sándwich 2D o en esferoides 3D. Una vez conseguido todo esto, se realizaría una evaluación in vitro en que consistiría en diferentes tipos de análisis en los sobrenadantes de los cultivos en los días 0, 3, 6, 9, 14 y 21, y entre estas pruebas encontramos pruebas de funcionalidad, que serían de metabolismo y síntesis de producción de factor 5, de albúmina y de urea, así como la prueba de función de coagulación de este factor. Y paralelamente realizaríamos pruebas de viabilidad y proliferación. Todo esto se llevaría a cabo para conseguir la estandarización de nuestro cultivo y determinar el punto óptimo de funcionalidad del mismo, para pasar a realizar los diferentes trasplantes en nuestro modelo
de ratón deficiente de factor 5, que actualmente es viable y lo tenemos publicado y patentado protegido por una patente española, y este microtrasplante se llevaría a cabo mediante unos andamiajes dirigidos al hígado, que serían los scaffolds, que son biocompatibles, y por la vía intrasplénica directamente al bazo. Esto se realizaría en 18 grupos de animales, contando con los controles, animales homocigotos, donde a las 8 semanas de edad se les sacaría sangre, a las 10 semanas de edad se les realizaría este trasplante, a las 13 semanas de edad se le volvería a sacar sangre y a las 16 se volvería a sacar sangre y se llevarían a término. Se realizarían todos los estudios pertinentes de coagulometría y de biomarcadores hepáticos y finalmente se analizarían todos los resultados y se realizarían los análisis estadísticos tanto de las pruebas in vitro como de las pruebas in vivo, así como los análisis post-mortem pertinentes como son los estudios de inmunohistoquímica, anatomía patológica, entre otros. Como actualmente esto es un proyecto en fase experimental, los resultados todavía los tenemos que asegurar para poder mostrarlos, pero sí que os quiero comentar las conclusiones a las que nos gustaría llegar en este proyecto. Y lo primero de todo es que esto se consolidaría como una estrategia innovadora y viable, ya que se plantearía una terapia celular basada en hepatocitos y en precursores hepáticos para nuestra deficiencia congénita de factor 5, utilizando la optimización de los cultivos 2D y los cultivos esferoides 3D con las diferentes líneas celulares, combinándolo con nuestro modelo murino de enfermedad. Pasaríamos a tener una validación funcional y una optimización preclínica, ya que se determinaría el protocolo y el tipo celular más eficaz para la enfermedad, demostrando así las mejoras hemostáticas en nuestro modelo in vivo. Y todo ello conllevaría a tomar una decisión más sólida para su futura aplicación clínica de la terapia. Además, realizaríamos todos los estudios de seguridad y orientados a nuestras agencias reguladoras para conseguir un informe preclínico compatible con estas agencias y finalmente conseguir la designación de medicamento huérfano para nuestros pacientes. Y, por último, que no menos importante, el gran impacto translacional y social que llevaría todo esto, ya que podría ser un protocolo transferible a otras deficiencias hepáticas. Esto llevaría un acceso equitativo de terapias avanzadas en colaboración con redes clínicas y asociaciones de pacientes a todos nuestros pacientes y, además, lo más importante de todo, que ofrecería una opción duradera a todos los pacientes con deficiencia de factor 5, así como el coste efectivo de la terapia y la gran terapia transformadora que conllevaría todo esto, mejorando la calidad de vida y los estándares terapéuticos de todos nuestros pacientes con coagulopatías raras y con coagulopatías ultrarraras. No me quería ir sin darle las gracias a todo mi equipo de investigación que está haciendo posible que todo esto se lleve a cabo, así como todas las entidades colaboradoras de este proyecto. Pero, sobre todo, quería agradecer a todos los pacientes con coagulopatías raras y con coagulopatías ultrarraras que depositan la confianza en los investigadores, que sin duda estamos aquí por todos vosotros y la investigación en este caso es nuestra esperanza y la vuestra. Muchísimas gracias. Muy bien. Pasamos al siguiente premio al proyecto de investigación multidisciplinar al doctor Rubén Cuesta Barriuso por su trabajo Calidad de vida, trastornos hemorrágicos, uroginecológicos y de la salud sexual en mujeres con trastornos hemorrágicos. El doctor Rubén Cuesta Barriuso es profesor titular en la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, investigador principal del Grupo Hemofilia y Enfermedades Raras y Fisioterapia del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, y doctor en fisioterapia por la Universidad de Murcia. Ha recibido varios premios internacionales de investigación, con más de 90 ponencias científicas internacionales y revisiones para revistas indexadas. Su línea principal se centra en la fisioterapia aplicada a la hemofilia, enfermedades raras y trastornos musculoesqueléticos crónicos, combinando evidencia científica, liderazgo clínico e impacto internacional. Rubén, cuando quieras, entrega el premio el doctor Ramiro Núñez Vázquez y recoge el premio Rubén Cuesta Barriuso.
Buenas tardes, doctora María Sánchez, presidenta del Comité Científico, Comité de Ética de la Investigación de Carlos III, doctor Ramiro Núñez, presidente de la Comisión Científica de la Real Fundación Víctor Eugenia, y doña Laura Quintas, presidenta de esta Real Fundación Víctor Eugenia. Señoras y señores, en primer lugar, muchas gracias al Tribunal Evaluador por concedernos el premio, al grupo de investigación del que tengo el honor de formar parte, para llevar el foco de la investigación a lo que comentaba la presidenta de la Refundación Víctor Eugenia, un subgrupo dentro de la población de las coagulopatías que hasta la fecha ha estado bastante poco estudiado y bastante poco tratado y diagnosticado, como son las mujeres con trastornos hemorrágicos. La hemofilia también afecta a mujeres. De hecho, ha dado las gracias a la Federación Española de Hemofilia por hacer actividades enfocadas a este grupo de pacientes, igual que a jóvenes, adolescentes o padres de niños con hemofilia. Y es una de las grandes demandas de estas mujeres con coagulopatías congénitas, el hecho de que durante décadas se ha enseñado que la hemofilia era una enfermedad exclusivamente de varones, cuando hoy ya se reconoce en las principales sociedades científicas que las mujeres que portan el gen pueden sangrar igual que los varones, incluso cuando sus niveles de factor son normales o ligeramente reducidos. De hecho, muchas de ellas presentan síntomas como menstruaciones muy abundantes, hematomas o dolor articular. Bien, a partir de la nueva clasificación del año 2021 de la ISTH, en la cual se deja de lado esa nomenclatura de mujer portadora de hemofilia y donde la sintomatología iba asociada simplemente, o se asociaba la condición y el estatus de estas mujeres al hecho de ser madre, hija o hermana de un paciente varón con hemofilia. Y ahora las mujeres deben de ser reconocidas como pacientes con coagulopatías congénitas, con lo que ello conlleva desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento. Una de las manifestaciones clínicas más relevantes va a ser la menstruación abundante, ese síntoma más común, hasta en el 70% de estas mujeres van a presentar menstruaciones muy abundantes y este síntoma es el motivo más frecuente de consulta que puede causar otras complicaciones como van a ser la anemia o la fatiga crónica si no es tratada de forma correcta, para lo cual hace falta en muchos casos, si es necesario, un diagnóstico correcto y a tiempo. Bien, se ha descrito en la bibliografía científica que el impacto significativo de estas hemorragias menstruales abundantes va a afectar a estas mujeres desde el punto de vista físico, déficit de hierro y anemia asociadas, ansiedad social con evitación de actividades sociales, deportivas y de ocio e interferencias negativas en su vida escolar y laboral. Bien, dejando de lado los aspectos físicos y una serie de aspectos emocionales y psicosociales que deben ser considerados, como son aquellos derivados de la incertidumbre, la falta de un diagnóstico claro y precoz o la infravaloración de los síntomas que pueden generar ansiedad y frustración en estas mujeres. Por ello, reconocer la enfermedad valida la experiencia y mejora la adherencia al cuidado. Pero para ello debemos de conocer primero cuál es la realidad clínica y psicosocial de estas mujeres. Y por ello, uno de los aspectos importantes es dejar de valorar a estas mujeres con trastornos de la coagulación no como madres, hermanas o hijas de pacientes con hemofilia, sino como mujeres. Y ello incluye la valoración de la salud física de estas, incluyendo aspectos que se van a ver influenciados de forma negativa en el desarrollo de sus actividades sociales y las relaciones sexuales. Los síntomas hemorrágicos más comunes durante la vida reproductiva están relacionados con la menstruación y los problemas ginecológicos y el embarazo, el parto y el puerperio son momentos críticos para las mujeres con trastornos hemorrágicos que requieren de una atención especial. Por ello nos planteamos como objetivo principal evaluar la percepción de calidad de vida de estas mujeres con trastornos hemorrágicos y el mejor modelo predictivo de esta en función de variables clínicas y psicosociales y diseñar material educativo específico para niñas, jóvenes y mujeres con trastornos hemorrágicos, tratando este material educativo no solo periodos como van a ser el embarazo o el hecho de ser, insisto, madre, hija o hermana de un paciente varón con hemofilia, sino mujeres con trastornos hemorrágicos. Y para ello la metodología que vamos a diseñar para tener esta imagen real de las mujeres con trastornos hemorrágicos, a partir de los cuales podamos predecir qué variables son las que influyen en su verdadera calidad de vida, más allá de tener
hijos, padres o hermanos con hemofilia, es un estudio observacional analítico de corte ambispectivo, en el cual se incluirán mujeres con diagnóstico médico de trastornos hemorrágicos, mayores de 18 años que en los 3 meses previos no hayan sufrido un traumatismo o cirugía que hubiera requerido tratamiento con concentrados de factor de la coagulación o antihemorrágico, excluyendo a aquellas mujeres con alteraciones neurológicas o cognitivas que impidan la comprensión de cuestionarios o las evaluaciones, que estén recibiendo una intervención en la región del suelo pélvico durante el momento del estudio o dependientes para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. El tamaño muestral estimado para una potencia, un tamaño del efecto moderado, es de 126 mujeres con trastornos hemorrágicos, y la variable dependiente a partir de la cual queremos valorar el modelo predictivo es la percepción de calidad de vida medida con el cuestionario SF36. Como variables predictoras, a partir de las cuales valorar el modelo predictivo, van a estar la función sexual, la ansiedad, estado y rasgo, los síntomas hemorrágicos medidos con el cuestionario del I7H-BAT, y variables hematológicas como el trastorno hemorrágico diagnosticado y niveles sanguíneos del factor deficitario. Las variables independientes que vamos a estimar como modificadoras o confundidoras del efecto van a ser la edad, el dolor pélvico crónico, la regularidad del ciclo menstrual, el dolor menstrual, el estado de la vulva y el suelo pélvico y las comorbilidades que puedan presentar estas pacientes. Respecto al cronograma del proyecto de investigación, en el cual ya estamos en una fase a la espera del visto bueno del Comité de Ética del Principado de Asturias y del registro clínico en la base de datos Clinical Trials, el registro internacional, para a lo largo del primer semestre del año 2026 llevar a cabo el reclutamiento de las evaluaciones de las pacientes en al menos 8 centros de todo el territorio nacional, de manera que en función de no hay diferencias, o esperamos no haya diferencias, en función de la atención médica que reciban estas pacientes, independientemente de la región donde estén o del tipo de hospital en el que reciban atención sanitaria. Para el segundo semestre, poder analizar los datos, redactar las conclusiones y diseñar el material educativo que irá dirigido a estas pacientes. ¿Qué buscamos con esto? Cubrir una necesidad no cubierta respecto a la vulnerabilidad de esta población de mujeres en el acceso a tratamientos, a un diagnóstico precoz y una atención médica y desde el punto de vista de la fisioterapia que no siempre ha sido acorde a la realidad que en su día a día y a la clínica que en su día a día tienen estas pacientes. Facilitar un recurso educativo para niñas y mujeres con trastornos hemorrágicos, donde de una forma coloquial, de una forma directa, sean conocedoras de todas aquella realidad clínica que afecta a las mujeres con trastornos hemorrágicos, y todo ello alineado con los objetivos del Sistema Nacional de Salud dirigido a toda la población de pacientes con trastornos hemorrágicos, tanto varones como mujeres. Y este proyecto de investigación me acompañarán compañeros expertos en fisioterapia, metodología y fisioterapia del suelo pélvico y de reeducación de mujer, la doctora Esther Cerezo, la doctora Esther Delgado, la doctora Elisa García y el doctor Roberto Ucero, compañeros de las universidades de Alcalá, Europea de Madrid, y yo desde la Universidad de Oviedo. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos ya por el premio gordo. Premio Internacional de Investigación sobre Coagulopatías Congénitas, Duquesa de Soria 2025, al doctor Juan Andrés de Pablo Moreno por el trabajo Déficit de factor 5 de la coagulación, desarrollo de un modelo de enfermedad en ratón, estudios in vitro e in vivo de terapia génica. El doctor Juan Andrés de Pablo Moreno es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 2025 y profesor del grado en veterinaria en la Universidad Europea de Madrid, además de profesor colaborador en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Galardonado con el Premio Internacional Duquesa de Soria 2021, el Premio a Mejor Comunicación en el ISTH 2025 y el Premio Nacional de la Real Academia de Farmacia 2025. Su principal área de investigación se centra en el estudio de las coagulopatías, en especial atención al déficit de factor 5 y a la hemofilia. Entrega el premio la presidenta de la Real Fundación Víctor Eugenia, doña Laura Quintas Lorenzo. Recoge el premio Juan Andrés de Pablo Moreno.
quieras, Juan Andrés. Presidenta del Comité de Ética de Investigación del Instituto Carlos III, presidente de la Comisión Científica de la Real Fundación Víctor Eugenia, presidenta de la Real Fundación Víctor Eugenia, representante de la Fundación 11, premiados, asistentes. Quiero mandar, antes de empezar, un cálido saludo a la duquesa de Soria, a los duques de Soria que no han podido estar hoy aquí y que sé que tanto les gustaría estar. A continuación, paso a narrar nuestra investigación titulada Déficit de factor 5 de la coagulación, desarrollo de un modelo de enfermedad en ratón, estudios in vitro e in vivo de terapia génica. Antes de empezar, les muestro la financiación que ha tenido este trabajo junto con las distintas entidades colaboradoras. No quiero empezar primero sin nombrar a los autores y firmantes del proyecto: Andrea Miguel Batuecas, Pablo Bermejo Álvarez, María García Bravo, José Carlos Segovia, Mariano García Arranz, Leopoldo González Brusi, Luis Javier Serrano Ramos, Javier María de Pablo Moreno, Antonio Rodríguez Bertos, Aida García Torralba, Luis Revuelta Rueda y el director del proyecto, Antonio Liras Martín. El factor 5 es una proteína de la cascada de la coagulación formada por una cadena pesada y ligera y actúa junto con el factor 10 para transformar la protrombina en trombina. Se produce en un 80% en los hepatocitos y es un 80% circulante en plasma. Con respecto a la enfermedad, la deficiencia es una enfermedad genética poco común de herencia autosómica recesiva, causada por la ausencia o mal funcionamiento de la proteína factor 5 debido a mutaciones en el gen F5. Se clasifica como una enfermedad ultrarrara, ya que presenta una incidencia de 1 a 9 casos por cada millón de nacidos vivos. Respecto a las mutaciones más características, encontramos las de tipo missense, nosens, inserciones, deleciones o tipo frameshift. Los pacientes presentan un gran abanico de trastornos hemorrágicos, encontrando desde fenotipo asintomático, pacientes que presentan hemorragias leves, hasta hemorragias graves en órganos internos y potencialmente mortales. Los pacientes se clasifican por gravedad en función del nivel de factor, en leves, moderados y graves, y actualmente el único tratamiento disponible se basa en la infusión de plasma fresco congelado o productos derivados como el Octaplas. Respecto a los modelos animales generados previamente en la literatura, encontramos el desarrollo de ratones pez cebra caracterizados por ser individuos no viables y no susceptibles del desarrollo de terapias. Por tanto, nuestro grupo de investigación planteó el objetivo del desarrollo de un tratamiento para el déficit de factor 5, concretamente una terapia génica lentiviral. De este objetivo general obtuvimos varios específicos. Primero, caracterización y normalización de parámetros coagulométricos en mus musculus, factor 5, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Diseño de un modelo patológico viable de déficit de factor 5 en ratón. Desarrollo de un transgen portado por un lentivirus que produciera factor 5 terapéutico. Y verificación de la prueba de principio de una terapia génica lentiviral en un modelo in vitro y en un modelo in vivo, ambos deficientes en factor 5. En primer lugar, y para el primer experimento, se realizaron las extracciones de sangre en ratones, generando pools de plasma del seno submandibular y de vía intracardíaca para las medidas individuales. Se recogió esta sangre en tubos de citrato sódico y se centrifugó para obtener las muestras de plasma citratado que posteriormente se medirían por funcionalidad en los distintos parámetros propuestos, obteniendo una estandarización de curvas mediante pools de plasma, estableciendo la mejor hora de extracción de la muestra y dando rangos específicos para la especie. Respecto a los resultados de este experimento, obtuvimos, en el caso del factor 5, en la medición recomendada por el fabricante, un acortamiento en los tiempos de coagulación con respecto al calibrador humano, no siendo hasta diluir 10 veces la muestra, donde estas mediciones se igualaron. Resultados. Por lo tanto, obtuvimos una elevada funcionalidad de ese factor 5 y la necesidad de generar un protocolo mouse propio. Resultados similares obtuvimos en el tiempo de protrombina, donde no fue hasta diluir 3 veces la muestra donde la coagulación se igualó a las del calibrador humano, mostrando, por tanto, un acortamiento en el tiempo de protrombina en ratón y evidenciando la necesidad de generar un protocolo mouse propio.
Para el tiempo de tromboplastina parcial activada no se precisó de curva de calibración. Respecto al análisis temporal, pudimos observar en varios de los parámetros analizados la mayor dispersión de los mismos durante el periodo de oscuridad y una estabilidad durante las 6 primeras horas de luz, dato que se puede explicar debido a que el ratón es un animal que tiene su mayor actividad durante el periodo nocturno. Por lo tanto, decidimos extraer sangre de forma individual durante las 6 primeras horas de luz, dando una descriptiva individual y acercando ese factor 5 en torno al 100%, al igual que el tiempo de protrombina, transformando este valor a INR y dando valores de tiempo de tromboplastina parcial activada. Este experimento se encuentra publicado en la revista Frontiers in Veterinary Science. Tras esto, decidimos generar el modelo en ratón, en primer lugar, realizando una serie de estudios in silico, ya que habíamos observado que la patología producía animales no viables. Por lo tanto, decidimos buscar una mutación descrita en humanos como leve y que no produjera esta mortalidad. Buscamos, de entre todas las mutaciones en el gen F5, la treonina 1898-metionina, presente en un paciente con un 26% de funcionalidad de factor 5. Esta mutación la encontramos en el aminoácido 1857 en ratón. Realizamos una búsqueda en distintas bases de datos para ver si se encontraba previamente publicado y decidimos modelizar la proteína en 3D para comprobar el fenotipo y la estabilidad. Tras esto decidimos generar el modelo superovulando hembras y juntándolas con machos, a las que posteriormente extrajimos los cigotos y microinyectamos el sistema CRISPR-Cas al que asociaríamos un DNA que portaría la mutación de un cambio de una citosina por una timina, generando el cambio del aminoácido treonina por metionina, generando así una generación de heterocigotos que se cruzarían, obteniendo los individuos sujetos de estudio del testado coagulométrico para factor 5, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada de los valores previamente estandarizados. Respecto a los resultados del diseño in silico, pudimos observar que tanto en la proteína activada e inactivada se daban en los distintos predictores energías negativas, lo que nos indicaba la desestabilización proteica producida por la mutación. Respecto a la generación de modelo, pudimos observar el cambio de la citosina por la timina en los animales homocigotos, con tamaños y proporciones mendelianas adecuadas. Respecto al testado fenotípico, en las mediciones coagulométricas pudimos observar una reducción estadísticamente significativa de en torno a un 80% de la funcionalidad de ese factor 5, viéndose traducido de igual forma en el alargamiento de los tiempos de protrombina y en el tiempo de tromboplastina parcial activada, dando por tanto ratones con enfermedad leve. Este experimento se encuentra publicado en la revista PLOS ONE y actualmente los ratones se encuentran protegidos por una patente española. Finalmente, decidimos plantear una prueba del principio de una terapia génica lentiviral, generando, en primer lugar, un transgen que no portaría el dominio B, es decir, dábamos un factor 5 activado y que posteriormente clonaríamos en un vector lentiviral de tercera generación. Este vector lo transfectaríamos a células EPG2 deficientes en factor 5 a distintas concentraciones, comprobando su efectividad por coagulometría. Tras esto, realizaríamos un estudio in vivo con los ratones previamente generados en distintos grupos, evaluando la dosis del vector lentiviral a diferentes concentraciones y comprobando el testado fenotípico por coagulometría. Además, realizaríamos un análisis de integración viral hepática, buscaríamos la proteína factor 5 por Western blot y realizaríamos un análisis histopatológico de los distintos sujetos de estudio. Respecto a los estudios in vitro, pudimos observar que a mayor cantidad y concentración de vector lentiviral existía una mayor restauración en la funcionalidad del factor 5. Si esto lo convertíamos a una recta, a expresarlo en segundos, observábamos que con las dos mayores dosis existía una saturación y si lo transformábamos a una fórmula de recta, podíamos observar que era igual que la replicación del virus del VIH. Tras esto, realizamos los ensayos in vivo y pudimos observar la recuperación estadísticamente significativa de los animales inyectados con vector lentiviral. Sin embargo, esta recuperación fue poco restaurada, quizá debido a que el factor 5 humano, tal y como hemos descrito previamente, es 10 veces menos funcional al factor de ratón.
Estos resultados se pudieron observar de la misma manera en el caso del tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de protrombina. Medimos integración hepática y pudimos observar diferencias estadísticamente significativas entre animales inyectados con cualquier dosis de vector lentiviral, observando una gran heterogeneidad de integración en los distintos individuos. Pudimos detectar la proteína en plasma en animales inyectados con vector lentiviral. Finalmente, realizamos estudios inmunohistoquímica en factor 5, donde vimos inmunotinción en pulmón y cerebro, disminución de la misma en animales portadores de la mutación y recuperación de esa inmunotinción tanto a dosis baja como a dosis alta. Esto se comprobó de igual forma en tinción de trombina, ya que esta es proporcional al factor 5, y en alfactina de músculo liso, proteína que actualmente se mide frecuentemente en artropatía hemofílica. Conclusiones. Se consiguieron estandarizar los parámetros coagulométricos propuestos en Mus Musculus. Se determinaron los valores medio y de referencia en ratón. Se generó un primer modelo viable deficiente en factor 5 en ratón con fenotipo leve y sin hemorragias graves. Se desarrolló un vector lentiviral terapéutico portador de un transgen de factor 5 que corregía in vitro el fenotipo de manera dosis dependiente. Se recuperaron la funcionalidad de los parámetros coagulométricos in vivo tras la administración de vector a efecto independiente de la dosis. Se detectó factor 5, trombina y alfactina en ratones deficientes en factor 5 por inmunohistoquímica y se evidenció la eficacia de la terapia génica lentiviral en un modelo en ratón con potencial aplicación clínica en humanos. Quiero finalmente reiterar y dar las gracias de nuevo a todos los investigadores que han hecho posible este proyecto. Y no me quiero ir sin dar las gracias a las asociaciones de pacientes que tanto luchan por sus derechos, a la izquierda ASDEFAP, por la que estamos aquí buscando una solución a esta enfermedad huérfana, a la derecha ASEMadrid, la asociación que como paciente de hemofilia A tengo el honor de presidir. Quizás sin las luchas de ASEMadrid, de mis padres, de los que me precedieron, yo no estaría aquí. Quizás no muchos pacientes estaríamos aquí, de no ser por cada lucha que realizan las asociaciones de hemofilia de España. Solo puedo terminar, compañeros, dando las gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, enhorabuena a todos los premiados. Ahora, los galardonados con ayudas a proyectos de investigación de la última convocatoria de los premios Duquesa de Soria compartirán con nosotros los avances que han tenido en estos 2 últimos años. En primer lugar, la doctora Nina Borras Agustí, ganadora del premio al proyecto de investigación en medicina clínica 2023, tiene la palabra. Por favor, Nina. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia la concesión de este premio en el 2023, que nos ha permitido realizar el estudio que os voy a mostrar a continuación. En concreto, el título del proyecto presentado es el siguiente: explorando la base molecular no resuelta de la hemofilia mediante la aplicación de la secuenciación long read de tercera generación. Bueno, como ya todos sabréis, la hemofilia está causada por mutaciones en el gen del factor 8, que tiene hasta un total de 26 exones, y la hemofilia B está causada por mutaciones en el gen del factor 9, que tiene un total de 8 exones. Pues bien, desde 1998 nuestro laboratorio realiza el diagnóstico molecular de pacientes con hemofilia A y B que proceden de diferentes hospitales a nivel nacional. En concreto, hasta la fecha se han analizado más de 1000 familias con hemofilia A o B, con un algoritmo diagnóstico molecular de rutina, y esto nos permite resolver la mayoría de los casos, es decir, nos permite identificar la mutación responsable de la enfermedad en casi todos ellos. Pero sigue habiendo un bajo porcentaje de familias en los que no hemos sido capaces de identificar el defecto genético, o bien porque no se conocen las mutaciones, o bien porque presentan variantes estructurales, que son variantes que afectan a una región muy grande del gen y no han podido ser caracterizadas completamente.
Entonces, lo que nos propusimos es poder resolver estos casos utilizando una nueva tecnología, que es la tecnología de secuenciación de tercera generación, o TGS, como voy a ir mencionando en la charla. ¿Pero qué es la TGS? La TGS es una técnica que nos permite secuenciar el DNA utilizando unos fragmentos muchísimo más largos que los que somos capaces de obtener actualmente con las tecnologías actuales. ¿Y cómo se realiza? De hecho, como se puede ver en... No sé si marca. Ay, no me marca en la pantalla. Bueno, como se puede ver en la imagen superior, el DNA se va leyendo cuando éste atraviesa el nanoporo. Y aunque parezca increíble, todo esto pasa dentro de unos aparatos que nos caben en nuestra mano, en la palma de la mano. Pues bien, en base a todo esto, el objetivo que nos planteamos fue el siguiente: investigar en profundidad la base genética de los pacientes con hemofilia cuyo defecto molecular no había podido ser identificado mediante métodos diagnósticos convencionales ni otras metodologías genómicas avanzadas, así como caracterizar las grandes variantes estructurales identificadas en pacientes con hemofilia. Y para todo ello utilizaremos la TGS. En concreto, este objetivo se subdivide en los 4 siguientes y hasta la fecha hemos podido finalizar estos 2. El primero, que consiste en el diseño y la validación de una estrategia para enriquecer la región genómica donde se localizan los genes del factor 8 y factor 9, y el tercero, que consiste en aplicar la estrategia elegida, que estará basada en TGS, en la caracterización de los puntos de corte de las variantes estructurales complejas identificadas en pacientes con hemofilia. En concreto, hasta la fecha hemos analizado 15 variantes estructurales, 10 de ellas se han identificado en pacientes con hemofilia A y 5 en pacientes con hemofilia B. Y como podemos ver en esta tabla, hemos analizado algunos pacientes que presentaban una deleción parcial en el gen del factor 8, por ejemplo, desde la deleción de un solo exón, como el exón 25, hasta la deleción de más de 1, como la deleción que vemos aquí del 2 al 6. Pero también hemos analizado pacientes de hemofilia B que tienen no solo una deleción de una región del gen, sino que tienen todo el gen delecionado. Y a continuación os voy a presentar los resultados obtenidos de TGS en 2 casos. El primer caso es un paciente con hemofilia A que presenta una deleción del factor 7, del exón 7 del factor 8. Cuando este paciente se analiza mediante TGS, lo que podemos observar es la región que ha sido deleccionada con precisión e identificar los puntos de corte. Y vemos que en esta región deleccionada es donde se encuentra el exón 7 que no presenta el paciente. El segundo caso es un paciente con hemofilia B que se identificó que tenía una deleción completa del factor 9. Lo que podemos ver en este caso mediante la tecnología de TGS es que la deleción es mucho más grande y que dentro de esta deleción encontramos el gen completo del factor 9. Pero no solo eso, sino que además de afectar al gen del factor 9, también afecta a un gen colindante, a una región del gen colindante. Pues bien, todos estos resultados han sido analizados y se van a publicar en un artículo científico que ya está en fase de finalización y pretendemos enviarlo para su publicación el mes siguiente. Las conclusiones principales derivadas de este estudio son las siguientes: que la TGS permite caracterizar variantes estructurales complejas en pacientes con hemofilia A y B con una precisión superior superior a los métodos convencionales de los que disponemos actualmente. Se observa también una gran diversidad de variantes estructurales, ya que hemos incluido deleciones, duplicaciones, inserciones y reordenamientos complejos. Los puntos de rotura de estas variantes estructurales normalmente se localizan en regiones repetitivas y estos hallazgos establecen un nuevo estándar para el diagnóstico molecular y el asesoramiento genético en coagulopatías hereditarias. En los próximos meses seguiremos trabajando en los 2 subobjetivos que nos quedan. Uno sería la aplicación de la TGS en esos pacientes en los que actualmente todavía no hemos sido capaces de identificar la mutación y, por otro lado, valorar aplicar esta nueva tecnología a otras coagulopatías como la enfermedad de von Willebrand. En este sentido, ya hemos seleccionado 5 pacientes del Registro Nacional de la Enfermedad de von Willebrand donde sería útil poder aplicar esta tecnología. Y ya para ir acabando y dejando de un lado los aspectos más técnicos, ¿cuál ha sido el impacto de este proyecto en el campo de la hemofilia?
Pues, por un lado, ha permitido introducir innovación tecnológica en el diagnóstico molecular de la hemofilia, incorporando herramientas de secuenciación de tercera generación para superar las limitaciones actuales. La TGS nos permite leer el DNA con gran precisión y caracterizar las variantes estructurales complejas, aportando información clave sobre la base genética de esta enfermedad. Asimismo, esta aproximación permite descubrir mutaciones que antes eran invisibles y ayuda a resolver casos que hasta ahora no tenían un diagnóstico genético. Todo ello se traduce en mejorar y ofrecer un asesoramiento genético y consejo genético de precisión, y en conjunto este proyecto ha abierto la puerta a una medicina mucho más personalizada y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con hemofilia. Ya para acabar, agradecer a todas las personas del laboratorio que han hecho que este trabajo sea posible, a nuestros colaboradores del IMIM de Murcia, a Javier Corral y a Belén de la Morena, y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. En segundo lugar, el doctor José María Bastida Bermejo, ganador del premio al proyecto de investigación de Medicina Básica 2023. Tiene la palabra, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, sí que me gustaría dar la enhorabuena a los premiados por las excelentes presentaciones y los excelentes proyectos de innovación que vais a desarrollar. Dentro de 2 años tendréis que venir aquí también a pasar el tribunal, ¿vale? Y en segundo lugar, pues bueno, me gustaría también agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia por haber premiado este proyecto hace 2 años y sobre todo por dar visibilidad a lo que son los trastornos plaquetarios congénitos. Si recuerdan, de hace 2 años, los trastornos plaquetarios congénitos van a ser un grupo heterogéneo de enfermedades raras, de origen genético, que desconocemos la prevalencia, pero hay algunos trastornos hemorrágicos que es alrededor del 8-10% de nuestros pacientes. Y hasta la fecha se han descrito y hemos ayudado también a describir al menos 60 genes que pueden producir estas enfermedades, lo que va a provocar una enorme heterogeneidad desde el punto de vista clínico, desde las pruebas de laboratorio y a nivel molecular. Es por ello que nuestros pacientes pueden presentar trombocitopenia con predisposición al sangrado, que puede ser desde leve hasta potencialmente mortal, pueden estar englobados dentro de un síndrome o incluso predisponer a otro tipo de complicaciones más graves como pueden ser las neoplasias. En los resultados de este proyecto me voy a centrar sobre todo en los síndromes y en los de predisposición a neoplasia. El diagnóstico es complejo, requiere de una caracterización clínica de laboratorio que solo determinados centros podemos realizar y un estudio molecular. Estos han sido los objetivos del proyecto: utilizar técnicas de nueva generación a nivel molecular, inteligencia artificial y técnicas de laboratorio y modelos in vitro que nos permitan mejorar la caracterización y el diagnóstico de estos pacientes. Otro de los objetivos específicos va a ser una correlación a nivel clínico, como explicaré a continuación, y también desarrollar el Registro Nacional de Trastornos Plaquetarios Congénitos. Y me voy a centrar en 3 artículos. Y para ello este caso, que lo acabamos de publicar, es una familia con un varón y una mujer de 16 y 13 años, una familia consanguínea, que estaban siendo estudiados por una clínica de sangrado generalmente moderada, grave, ya de años de evolución, además siendo vistos por otros especialistas debido a que tenían talla baja, alteración leve de la función renal y colestasis. Bueno, pues el estudio integrado que pudimos realizar mediante técnicas de función plaquetaria, citometría de flujo y microscopía electrónica, vemos que nuestros pacientes tenían una ausencia de gránulos alfa que favorecían ese sangrado, y el estudio del exoma completo nos permitió identificar una nueva variante en un gen que da lugar al síndrome de artrogriposis, fallo renal y colestasis. En segundo lugar, y el siguiente artículo, me voy a centrar en una enfermedad relacionada con RUNX1, que es un trastorno plaquetario con predisposición a neoplasia maligna, de acuerdo a generalmente a leucemia
mieloblástica. Fue descrita e identificada por primera vez hace 30 años. Se estima, solo tenemos en el momento actual más de 250 familias identificadas, aunque se cree que puede haber 5.000 casos en el mundo. Y en esta enfermedad lo que podemos observar es que los pacientes tienen trombocitopenia, sangrado y predisposición a leucemia mieloblástica. Pues en el estudio nacional que presentamos dentro del Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas hemos visto que este tipo de trastorno plaquetario es alrededor del 16% de los trastornos plaquetarios congénitos descritos en nuestro país. Tenemos 20 familias, 37 pacientes y uno de los aspectos llamativos de este estudio es que hay un retraso diagnóstico de más de 17 años, posiblemente porque la clínica es variable, un acceso limitado por la falta de concienciación de estudiar este tipo de pacientes. Y lo que mostramos además es que alrededor del 90% presentan trombocitopenia, un cuarto presentan clínica hemorrágica, otras manifestaciones en otros sistemas, alrededor del 50%, y el 38% predisposición a leucemia mieloblástica o a síndrome mielodisplásico. En el estudio nacional demostramos que estos pacientes tenían una disfunción plaquetaria y hemos identificado un nuevo biomarcador que puede ayudar al diagnóstico de estos pacientes. A continuación, participamos en un estudio europeo multicéntrico en el que se han incluido, es la serie más larga hasta la fecha, 159 pacientes con 95 familias con enfermedad relacionada con RUNX1. En esta serie demostramos una predisposición a hemopatía maligna del 45%, y de lo más llamativo aquí ha sido ver el pronóstico que tienen estos pacientes, ¿no? Y se ha comparado las alteraciones moleculares, alteraciones genéticas que tienen estos pacientes con los que tienen una leucemia, que tienen una alteración no germinal, sino somática en RUNX1. Y hemos visto que hay un cambio a este nivel molecular, y eso puede implicar perfectamente el pronóstico de estas entidades. Aunque responden alrededor del 80% a tratamientos con quimioterapia, incluso a trasplante de progenitores hematopoyéticos, la supervivencia global es mayor en aquellos pacientes que tienen un RUNX1 germinal respecto a los que tienen alteraciones somáticas. Y ya para acabar, y no menos importante, pues este trabajo que se presentó en el último Congreso Nacional, que fue premiado a la mejor comunicación en coagulopatías congénitas, que ha sido el diseño del Registro Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas. Ya lo hemos puesto en marcha, es el primer registro europeo específico de estas enfermedades y con ello pretendemos ampliar el conocimiento clínico, biológico y molecular de nuestros pacientes. Incluso ya estamos aplicando técnicas de inteligencia artificial. Y antes de pasar los agradecimientos, el 10 de diciembre estáis todos invitados, que vamos a presentar por fin la primera guía de trastorno plaquetario congénito en nuestro país. Y nada, este es el rendimiento científico en los últimos 2 años, publicaciones en revistas de alto impacto, 5 proyectos de investigación ahora mismo en marcha, y nada, siempre agradecer a todos los participantes, todos los que colaboráis con nosotros en los proyectos de investigación, a todas las entidades que nos lo financian y, por supuesto, a los pacientes, familiares y sus cuidadores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José María. Ya para terminar, la doctora Mar Villalón González, ganadora del premio al proyecto de investigación en medicina multidisciplinar 2023, tiene la palabra. Buenas noches a todo el mundo. Gracias a todos por la invitación después de 2 años. Y tengo el placer de presentar esta noche los resultados que obtuvimos a través de la realización del proyecto de investigación, que, como he dicho, fue el ganador de la anterior edición, titulado Eficacia de intervención de fisioterapia mediante restricción de flujo sanguíneo en pacientes con artropatía hemofílica de rodilla. Bien, primero debemos hablar de lo que es la artropatía hemofílica. Es una condición discapacitante que poseen muchos pacientes con hemofilia, la cual se caracteriza por una debilidad muscular muy marcada en la musculatura periarticular. Esta debilidad muscular, a su vez, da una movilidad articular reducida que produce rigidez. Esta, a su vez, provoca una estimulación inflamatoria, disfunción nerviosa que provoca mucho dolor
Y este dolor, a su vez, fomenta una mayor debilidad muscular y una mayor movilidad reducida, con lo cual se forma una espiral, un círculo vicioso muy difícil de gestionar desde un punto de vista clínico. Desde la fisioterapia, el aumento de la fuerza muscular es una de las estrategias más efectivas para romper con este círculo vicioso que comentábamos anteriormente, dentro de la cual la forma más eficaz se realiza a través del entrenamiento de fuerza con altas cargas, mayores del 80% de una repetición máxima. Sin embargo, esto plantea un problema de seguridad para nuestros pacientes, ya que para poblaciones que no pueden soportar un elevado estrés mecánico, esto puede suponer peligroso, ya que pueden desarrollar más hemartrosis. Por lo tanto, nos planteamos el objetivo de establecer un programa de ejercicio con baja carga acompañado con una técnica que, pese a ser innovadora en esta población, lleva usándose en el mundo de la fisioterapia deportiva durante mucho tiempo, que se llama entrenamiento con restricción a flujo sanguíneo o BFR. Este consiste en la colocación de un manguito en la parte más proximal del miembro que se quiere trabajar y el cual se infla fomentando que haya una reducción de flujo sanguíneo en todo el miembro. Esto provoca un entorno hipóxico en todo lo que es el músculo y desencadena una consecuencia de reacciones metabólicas como el aumento del crecimiento muscular, de la hormona de crecimiento, aumenta el reclutamiento de las fibras musculares tipo 2 de contracción rápida, que acaban provocando una fatiga muscular y unas ganancias en fuerza con cargas bajísimas o incluso ninguna, comparables a los del entrenamiento de fuerza con alta carga, como comentábamos antes, que suponen unos pesos que no pueden ser tolerados por nuestra muestra. Por lo tanto, en vista de los prometedores resultados de esta herramienta, nuestro grupo primero quiso hacer este proyecto con el objetivo de verificar la seguridad de esta técnica, ya que nunca había sido probada durante tanto tiempo con pacientes con hemofilia, y la eficacia de esta misma en la mejora de las siguientes variables que se ven en pantalla: la fuerza y activación muscular, rango de movimiento, dolor articular de rodilla, funcionalidad y calidad de vida. Para ello hicimos un diseño de estudio multicéntrico, aleatorizado, donde reclutamos a 33 pacientes ubicados entre la Asociación Asturiana de Hemofilia y la Malagueña de Hemofilia, y se establecieron dos grupos, un grupo experimental donde se realizó este programa de ejercicio que hemos descrito y un grupo control que no realizó ninguna intervención. El protocolo de intervención consistió en dos ejercicios enfocados a la articulación de la rodilla. Uno fue una sentadilla y el otro fue una extensión de cuádriceps resistida con goma, en los dos casos con el manguito puesto, como vemos, en la parte más proximal del miembro inferior. La presión de oclusión que escogimos fue la del 40%, es decir, que el 60% del flujo de sangre circulaba por la pierna, y se realizó el protocolo durante 4 semanas, a 3 días por semana, con lo cual hicieron un total de 12 días de intervención. Y las variables y los resultados que obtuvimos de ellas fueron muy positivas, dado que en las dos variables principales de estudio, que eran la fuerza y la activación muscular, encontramos diferencias estadísticamente significativas, lo cual quiso decir que los pacientes ganaron fuerza y mejoraron su activación muscular. Del mismo modo ocurrió con el umbral de dolor a la presión, lo cual quiso decir que los pacientes sintieron menos dolor a la presión en la rodilla. También hubo mejoras en el rango de movimiento, tanto en flexión como en extensión de rodilla. Y en los cuestionarios que ofrecimos sobre percepción de calidad de vida también hubo una mejora significativa en la percepción de calidad de vida en el aspecto físico, y la única variable donde no encontramos ninguna diferencia fue en la funcionalidad, en los test de agilidad, como el Time Up and Go Test. Estos resultados, ahora mismo, hace 3 semanas, fueron aceptados por la revista Hemofilia y estamos pendientes de la publicación próximamente, y también han tenido cabida en el Congreso último en Madrid de Hemofilia. Y las conclusiones que podemos llegar a cabo de este estudio es que el entrenamiento de baja carga con BFR es una estrategia segura, eficaz y clínicamente relevante para este tipo de pacientes, y posicionamos el BFR como una estrategia muy prometedora para el abordaje del aumento de la fuerza en este tipo de pacientes, ya que no supondrá ningún tipo de estrés mecánico sobre las articulaciones y generarán mucha mayor fuerza que el entrenamiento convencional. No quería acabar esta presentación sin agradecer a los participantes de Asturias y de Málaga, que estuvieron un mes conmigo sudando, y, por supuesto, a esta fundación, Real Fundación Victoria Eugenia, sin cuya financiación nunca hubiese sido posible realizar a cabo este estudio.
Muchas gracias. Muy bien, pues ya vemos que estos premios sirven para algo. Bueno, ahora el doctor Rubén Cuesta Barriuso nos va a presentar un nuevo instrumento de medida para la evaluación de la adherencia al tratamiento en pacientes con hemofilia. El cuestionario Torres, nombrado así en homenaje a la doctora Ana Torres Ortuño, fallecida hace poco más de un año y colíder de esta investigación, se desarrolló en colaboración con pacientes con hemofilia de distintas regiones de toda España, junto con personal de hematología, de fisioterapia, de psicología y representantes de pacientes. Este instrumento constituye el primer cuestionario en español para evaluar de forma integral la adherencia al tratamiento de la hemofilia. Rubén, cuando quieras, ¿dónde estás? Buenas tardes otra vez. Muchas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia por darnos la oportunidad de presentar por primera vez este cuestionario para medir la adherencia al tratamiento en pacientes con hemofilia. Pero si queremos hablar de adherencia, primero tenemos que ir a la definición de adherencia, que, como dice la OMS, es el grado en el que el comportamiento de un paciente coincide con el régimen de cuidados acordado con el profesional sanitario, tanto en hábitos como en el tratamiento farmacológico prescrito. No solamente el cumplimiento del tratamiento, sino respecto a las recomendaciones y a los hábitos de este paciente respecto a las indicaciones que ha recibido. Y la adherencia al tratamiento es un concepto clave en el abordaje de la hemofilia, puesto que es un proceso dinámico y multidimensional influido por factores clínicos y psicosociales, que afecta directamente al control de las hemorragias, la evolución articular como consecuencia del desarrollo de estas hemorragias y con ello a la efectividad final del tratamiento, que es el objetivo que nos planteamos y que se plantean desde los distintos centros de tratamiento, la efectividad total y final de los tratamientos. Pero la adherencia en hemofilia varía en función de las distintas cohortes que se han evaluado en la última década, entre un 44 y un 87% del tratamiento. Y esta mala adherencia al tratamiento tiene unas consecuencias, como es más sangrados, peor calidad de vida y menor efectividad terapéutica, con el desarrollo de secuelas principalmente articulares. Hasta la fecha se han utilizado dos instrumentos clásicos, el Veritas Pro para pacientes con tratamiento profiláctico y el Veritas PRN para pacientes en tratamiento a demanda, pero estos cuestionarios miden el cumplimiento del tratamiento prescrito, pero no los aspectos psicosociales que afectan o que pueden influir en esta adherencia. Por ello surgía la necesidad de un instrumento multidimensional, siendo este el objetivo que nos planteamos en la investigación: construir un cuestionario de adherencia que incluya componentes tanto clínicos, incluyendo el cumplimiento de instrucciones médicas, como psicosociales, incluyendo con ello la conciencia de enfermedad, la relación médico-paciente y la autogestión del paciente respecto al conocimiento de su enfermedad. La metodología llevada a cabo para el diseño y la validación de este cuestionario incluyó 146 pacientes con hemofilia A y B de todo el territorio nacional, de una edad comprendida entre los 15 y 64 años, de distintos centros, como he dicho, de todo el país. El estudio transversal, que fue el diseño empleado, y el procedimiento de elaboración partió con una revisión sistemática en las principales bases de datos internacionales y una creación inicial de 136 ítems, los cuales fueron sometidos a valoración por parte de 5 médicos hematólogos expertos en hemofilia con más de 20 años de experiencia clínica en el tratamiento de los pacientes, y a un grupo focal con 12 pacientes con hemofilia para valorar la comprensión y relevancia de los ítems que se habían diseñado inicialmente. Después de este cribaje por parte de los médicos hematólogos y del grupo focal de pacientes, se eliminaron 65 ítems, siendo 61 los que fueron finalmente evaluados por la muestra total de los pacientes incluidos en la validación del cuestionario. Tras un análisis psicométrico de los resultados, con un método modelo RAS de discriminación y de consistencia interna, finalmente 25 ítems agrupados en 5 dominios forman parte de este cuestionario, que incluye la conciencia de la enfermedad, el conocimiento de las secuelas, las dificultades en el tratamiento, la relación médico-paciente y el tratamiento del conocimiento del tratamiento de procesos hemorrágicos.
Respecto al sistema de respuesta, siguiendo las recomendaciones internacionales, el número de respuestas, las posibilidades de respuesta son pares para evitar que ante la duda o ante la falta de interés en la contestación de un cuestionario se vaya a la respuesta del medio. Las respuestas son pares, en este caso 4, y las dimensiones se puntúan sumando los ítems. De manera que la interpretación clínica, mayor puntuación y un mayor nivel de adherencia en cada uno de esos dominios. Respecto a la fiabilidad del cuestionario, mediante la valoración del alfa de Cronbach, hubo una fiabilidad aceptable alta en 4 de las 5 dimensiones, excepto en la dificultad del tratamiento, seguramente, en base al modelo RAS, por el número reducido de ítems de ese dominio. Sin embargo, a la hora de calcular la validez del cuestionario con el modelo RAS, respecto a la validez estructural, todos los ítems se ajustan de forma adecuada, excepto el ítem 14 y 15. La validez convergente, tomando como referencia los cuestionarios de cumplimentación del tratamiento, Ebritas Pro y Ebritas PRN, se confirma que miden el mismo constructo desde una perspectiva más amplia, el cuestionario Torres, y respecto a la validez empírica, es capaz de discriminar este cuestionario en función de perfiles clínicos, en función del tipo de hemofilia y la severidad de la hemofilia, y respecto a pacientes que estén en tratamiento a demanda, respecto a pacientes en tratamiento profiláctico. De manera que con este cuestionario, las conclusiones útiles para la práctica clínica habitual es que es, aparte de válido y fiable para la población española con hemofilia, puede medir tanto el cumplimiento como las dimensiones psicosociales clave que van a influir sobre esta adherencia al tratamiento. Del mismo modo, permite detectar barreras para las dificultades técnicas a la hora de cumplimentar el tratamiento profiláctico en estos pacientes, identificar la baja conciencia de enfermedad, la relación terapéutica respecto al cumplimiento del tratamiento y al manejo, al conocimiento del manejo de las hemorragias por parte de estos pacientes. De este modo, este cuestionario pretende ser útil para personalizar intervenciones y mejorar la continuidad terapéutica de los pacientes con hemofilia. La aplicación clínica va a permitir un seguimiento periódico en centros hospitalarios de hemofilia, la evaluación previa a cambios de pauta terapéutica entre profilaxis y tratamiento de demanda, el diseño de programas de educación terapéutica en aquellos dominios donde haya síntomas de una peor adherencia y, por último, la identificación de pacientes con riesgo de baja adherencia. Conociendo aquellos dominios en los cuales el paciente tiene riesgo de presentar una baja adherencia, se podrá actuar. Este cuestionario fue diseñado por el Grupo de Investigación Médica de la Universidad de Murcia, la Facultad de Medicina, por parte del doctor Joaquín Nieto Munera, el doctor José Antonio López Pina y yo, aunque realmente el líder que llevó a cabo este proyecto fue la doctora Ana Torres Ortuño, líder e ideóloga de este cuestionario y de llevarlo a la práctica. Dar las gracias a la Comisión Científica de la Real Fundación Víctor Eugenia, que dio el aval científico al presente cuestionario, a la propia Real Fundación Víctor Eugenia, entidad promotor del mismo cuestionario, y a la Federación Española de Hemofilia por su reconocimiento y apoyo a este cuestionario. Decir que a partir de los próximos días el cuestionario está en abierto en las páginas web de ambas entidades para su uso totalmente libre. El proyecto de cuestionario de adherencia fue financiado por Takeda y las instituciones en las cuales los autores hemos obtenido apoyo para poder llevar a cabo y desarrollar el diseño de cuestionario de las universidades de Murcia, de Oviedo y el Instituto Asturiano de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Por ello, este cuestionario, que lleva el nombre de la doctora Ana Torres, en memoria de la doctora Ana Torres, investigadora principal del proyecto original, cuyo trabajo y liderazgo dieron origen al desarrollo del cuestionario que lleva su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Un acierto el nombre del cuestionario que nos hará recordar a nuestra querida Ana. Y bien, con la lectura de las principales líneas de investigación de los proyectos galardonados del Premio Internacional de Investigación Duquesa de Soria 2025 y la entrega de estos, finaliza este acto. En nombre del Consejo General de Patronato, reiteramos nuestra felicitación a las personas galardonadas, animándolas a seguir trabajando en el campo de la investigación con las coagulopatías congénitas. No os relajéis, que dentro de 2 años os esperamos aquí, ¿vale?
Finalmente, también agradecer la asistencia de la doctora María Sánchez y a todo el personal sanitario que nos acompaña en el acto, así como a la industria farmacéutica, a los representantes de la Federación Española de Hemofilia y de las asociaciones de pacientes, que nos acompañan con todos sus jóvenes venidos de toda España. También a los profesionales de la Real Fundación Victoria Eugenia y de la Federación Española de Hemofilia, y a la Fundación 11 por cedernos estas magníficas instalaciones y a todas las personas que nos habéis acompañado en esta entrega de premios. Desde este momento quedan convocados los premios Duquesa de Soria 2027, que serán informados en tiempo y forma habitual. Ahora mismo subirán los premiados aquí al atril para hacerse las fotos de rigor con el tribunal, con la mesa presidencial, y luego pasaremos a tomar un vino español aquí en unos minutos. Así que vamos con un poquito de adelanto, así que bueno, pues esperamos un poquito y pasamos, ¿vale?